intervenga la inteligencia o intervenga el espíritu, obviamente. Pero es obvio que entonces un pequeño problema que parece ser un problema social sencillo y que se convierte en el gran cohete, lo digo con todo respeto de todos los candidatos a la presidencia de la República desde hace varios sexenios, es precisamente el asunto del empleo, porque se niegan a reconocer las realidades de nuestro tiempo y entonces creen que haciendo changarros nosotros vamos a darle trabajo a los mexicanos. Yo me permito decir que es una manera de insultar a los mexicanos, permitirles o propiciar que tengan un miserable ingreso que apenas los salva de la muerte, como sucede con 20 millones de mexicanos que comen apenas con 10 pesos al día, según lo demuestra la estadística del INEGI. Aquí hay un problema entonces muy serio. Los políticos razonan de alguna manera sobre el problema, los sociólogos razonan de otra manera, los señores administradores del trabajo de otra manera. ¿Cómo reacciona el filósofo? El filósofo reacciona de este modo. ¿Qué es el trabajador? Elemental. El trabajador ha sido muchas cosas. El trabajador fue esclavo, el trabajador fue siervo, el trabajador es obrero asalariado. El trabajador creyó que se liberaba en el socialismo, no se ha liberado tampoco. Pero el trabajador es algo más que todo eso. El trabajador es el hijo predilecto de la humanidad, porque sin ese hijo la humanidad nunca hubiera existido. Y si nosotros no sabemos cuál es el destino del trabajo y del trabajador, efectivamente no sabemos dar respuesta a uno de los problemas centrales de nuestra existencia. La filosofía pues se enfrenta a problemas que parecen ser los mismos de los demás, y lo son. Pero lo que nos caracteriza no es porque sepamos mucho o poco, o lo que nos caracteriza no es porque nos apropiemos de un problema o de otro. Lo que nos caracteriza como filósofos es la manera como enfocamos el análisis de los problemas y obviamente la manera como proponemos las soluciones. Finalmente, un pequeño detalle. Lo mismo podríamos proceder, podemos darle la vuelta a toda la problemática de nuestro tiempo y veríamos que ahí la filosofía tiene una gran responsabilidad. Vivimos en este momento en un México que padece de una descomposición plena. Durante varias décadas México vivió bajo el régimen de la Revolución Mexicana, un régimen que muchos consideraron injusto, un régimen donde el Estado tenía una parte del poder, la iniciativa privada tenía otra y se decía que había una economía social, la economía de los campesinos y de gentes así en otros lados. Así transitamos en medios de alternativas a veces difíciles. A muchos nos tocó vivir una vida política muy difícil, a algunos les tocó incluso morir en esas luchas políticas y sin embargo vivimos una época en la que la estructura económica de México ha desaparecido. En aquella época teníamos una estructura económica, podía gustarnos o no gustarnos, podía ser más o menos justa o no, pero teníamos una. Ahora no tenemos ninguna. Ahora parece ser que todo consiste en que venga el extranjero a salvarnos y a decir que ingrese el capital extranjero a invadirnos con él. Basta ver cualquier cosa, como se dice vulgarmente, nadie sabe para quién trabaja. El que deposite un peso en un banco piensa en los primeros 2 meses a ver a quién le está sirviendo. Solamente una cadena bancaria es mexicana, la cadena Banorte. Todas las otras cadenas son extranjeras, fundamentalmente españolas. España, que está ahorita en un derrumbe estratosférico de su economía y de su situación social, puesto que tiene 12% de empleo, mientras nosotros tenemos 5% de desempleo, mientras nosotros tenemos 5%. España en este momento, sin embargo, es dueña de una buena parte de la economía mexicana. El 84% de las empresas mexicanas trabaja con insumos extranjeros. Estos son datos de la Secretaría de Hacienda, nadie los inventa. Vivimos entonces una época en la que precisamente, por eso lo vuelvo a decir, hay mucha gente que está convencida de que desde los economistas llegaron al poder, todo el país se lo llevó el diablo. Porque efectivamente el problema no es económico, al menos de manera central.
problema es eminentemente político. Político no en el sentido común y corriente del control y la sinvergüenzada y del aprovechamiento de puestos por los más listos, sino político en el sentido de la acción humana por excelencia, como decía el gran maestro Aristóteles cuando se atrevió a definir la política. La política es la acción humana por excelencia, porque a través de esa acción el ser humano construye sus formas de organización y sus modos de vida y todo esto. A eso se refiere la política, más allá de lo que los gobernantes hagan o no hagan. Esas son cuestiones realmente secundarias. Si los ciudadanos son capaces de tomar en sus manos la acción humana por excelencia, entonces los ciudadanos podrán entonces gobernar. Por eso es obvio que cuando se nos invita a participar, todos nos volteamos y decimos, a mí qué me importa participar. Y claro, a mí personalmente no me importa participar, porque eso no es más que una burla que nos hacen para que nosotros nos convirtamos en comparsas de la situación existente. No se trata de eso, la política no enseña a eso. La política enseña, lo vuelvo a decir, a ejercer la actividad humana por excelencia, aquella sin la cual no seríamos humanos. Por eso cuando Aristóteles dijo el ser humano es un zoon político, estaba diciendo efectivamente que era a la política a la que le debía su forma de existencia. Cuando un país se derrumba, la política se derrumba, y lo vemos en nuestro tiempo. La filosofía entonces tiene mucho que decir en estas cosas. Ya sé que a los políticos les gusta creer que ellos son los que tienen el monopolio de la acción. Me permito decir que los grandes políticos de la historia, los más grandes verdaderamente, fueron verdaderamente filósofos. Aristóteles fue el consejero del hombre más poderoso de su tiempo, de Alejandro Magno.